episodio 1, en donde aparece dialogando Creonte con el Corifeo, porque bueno, se ha enterado de que fue enterrado el cadáver de Polinices. Entonces, a ver, la oración dice Legeis gar uc anecta, verso 282. Esto se lo dice Creonte al Corifeo, están ahí discutiendo, ¿no? Acuérdense que, bueno, muchas veces estos personajes, o sea, Creonte, acuérdense que se mantiene siempre como firme en su postura, entonces aquellos con quienes dialoga y les dicen algo que se sale un poquitito de lo que él cree, bueno, le generan como ira, ¿no? Esa actitud como de cerrarse en sí mismo, ¿no? Entonces, Legeis garuk anecta, tenemos. Ahora es una versión muy corta, van a ver que tiene una leve cosita para comentar. A ver, Legeis es el núcleo verbal, el verbo lego, decir, hablar. Es transitivo, así que busquémosle ya un objeto directo, que es más fácil de ver. Ahí ahora lo vamos a indicar, pero bueno, Legeis, segunda persona del singular, entonces sujeto tácito, no está ahí el su, ¿no? Tú, entonces sujeto tácito, todo es predicado. Y, a ver, el gar, ustedes ya lo conocen, es la partícula ilativa, este nexo coordinante, pues, que acuérdense que, bueno, aparece siempre en segunda posición y retoma con algo que se dijo previamente, o sea, bueno, en este caso no lo tenemos, un pues. El uc es lo mismo que u, ¿se acuerdan? En la negación, u. Acá aparece la capa, o sea, en vez de u solito aparece uc, porque lo que sigue es una vocal, entonces aparece esa capa, pero es el mismo circunstancial, la negación u. Entonces nos queda, a ver, obviamente la única palabra que nos queda como posible objeto directo es anecta, que es un adjetivo y quiere decir soportable. Está entonces con terminación alfa, es neutro plural. Ven que de nuevo aparece un neutro plural adjetivo sustantivado, ¿sí? Entonces, pero fíjense que, a ver, y miren ahí como yo lo analicé. En rigor, a ver, ahí lo que dice Creonte es que o sea, dices, pues, lo dice el Corifeo, cosas no soportables. Es decir, y miren cómo dice el análisis. El anecta es el núcleo del objeto directo. Por el uc, y esto también lo hemos comentado, que los adverbios, porque uc es una negación, pero es un adverbio, los adverbios también pueden ser modificadores de adjetivos. Y este es un caso, ¿sí? Habíamos visto un montón de ejemplos en donde aparece el adverbio siendo un complemento del verbo, que es como su función primigenia. Pero, entonces los remito a que repasen, si no, el video sobre los adverbios, pero que tengan presente que también los adverbios, igual que en castellano, pueden modificar adjetivos. Y este es un caso, porque no está diciendo, si nosotros lo viéramos con el Legeis, tendríamos que decir, no dices cosas soportables. Yo entiendo que por la posición, que está ahí justo al ladito del uc, el uc está muy ahí al ladito de la anecta, lo que está diciendo Creonte al Corifeo, un poco enojado, es dices, pues, cosas no soportables, o sea, cosas que no tolera, ¿sí? Entonces, ¿cómo se analiza eso? Entonces, uc, anecta es todo objeto directo, uc es atributo y anecta es núcleo. Si no los convence, si les parece, o sea, porque bueno, entiendo que bueno, es un griego 1, que hay algunos que por ahí, con estas cuestiones de sintaxis también castellano, pueden tener vacilaciones y dudas, y quieren ver al uc como circunstancial, en ese caso, lo único que piensen que lo tienen que traducir, no dices cosas soportables. Yo, digamos, no sé, si quieren traducirlo así, solo les digo esto, que piensen que por la posición es probable que este uc esté más cerca de la anecta, precisamente porque lo está modificando. Elijan ustedes que precisamente para eso estamos leyendo griego original, para nosotros mismos poder, bueno, captar estas sutilezas que en una traducción claramente se pierden. Entonces, precisamente por eso yo les digo, yo el texto no lo modifiqué, solamente algunas cuestiones que son de morfología, y es simplemente, bueno, la mayoría de las cosas que hice fue descontraer verbos contractos, pero me interesa esto también, que puedan ustedes, digamos, reconocer estas sutilezas de leer los originales. No es lo mismo decir dices cosas no soportables que decir no dices cosas soportables. Hay un peso en una y otra de las frases distinto. Bien, vamos entonces ahora al episodio 2. Acá ya están Creonte y Antígona ya con el hecho consumado, entonces Creonte la está interrogando a Antígona.
La primera frase, entonces, la tenemos acá de parte Creonte. Caidete tolmaes tus hyperbainen nomus, le pregunta en 449. ¿Sí? Bien, acá tenemos entonces el verbo etolmaes. Etolmaes, ustedes ya se dan cuenta por la sigma que es una segunda persona, pero ojo porque cuando ustedes van a buscar este verbo al diccionario les dice que es el verbo tolmao, que quiere decir osar, atreverse. Entonces ya pensemos que, bueno, atreverse va a regir a objeto directo. Es un verbo transitivo, nos va a decir el diccionario. Pero bueno, a ver, segunda persona por la sigma. Pero el verbo es tolmao, decíamos. Ojo entonces, porque este no es un presente, sino un imperfecto, ¿sí? La epsilon ahí que tienen ahí es el aumento silábico propio de los tiempos históricos, ¿sí? En este caso entonces la forma de tolmaes es imperfecto, no es osás, osas, sino osabas, ¿sí? En imperfecto. Bueno, entonces marcamos ahí que es sujeto tácito. O sea, sí, no, leo la oración, no está el sujeto, entonces tácito, todo es predicado. Entonces el tolma es, ya lo marcamos como verbo, pero ojo, porque acuérdense que decíamos que hay que prestar atención a los verboides. Y acá tenemos un hyperbainen. Terminación en, ustedes lo reconocen, que es un infinitivo. Entonces, ojo, porque el verbo osar, que decíamos que va a necesitar un objeto directo, porque la idea es como atreverse a algo, en griego es transitivo, y acá tenemos un infinitivo, entonces ojo que ese infinitivo va a ser el núcleo del objeto directo de ese verbo tolmao. A ver, entonces, ¿cómo se arma esto? Eso va a ser una construcción verboidal de infinitivo, porque hyperbainen va a ser el núcleo, yo les pongo, va a ser el núcleo, pero el verbo hyperbaino, que quiere decir algo así como transgredir, también requiere objeto directo. Entonces, acuérdense, la diferencia de ponerle un mero a un infinitivo simplemente objeto directo y listo, es si tienen a su vez de ese infinitivo, de ese núcleo infinitivo, dependen otros complementos propios del verbo, ya ahí no tengo una sola palabrita, no tengo un solo infinitivo, sino que tengo una construcción. A eso se llama construcción verboidal de infinitivo, que va a tener núcleo del infinitivo. Y después, como el infinitivo tiene idea verbal, decíamos, puede tener los complementos propios del verbo, por ejemplo, en este caso, hyperbaino lleva objeto directo, que claramente lo ven ahí en tus de nomus, ¿no? O sea, ahí, por las dudas, ¿no? El tus de es el pronombre, ¿no? Demostrativo. Entonces, a ver, ¿cómo armo esto? El hyperbaino en núcleo y tus de nomus va a ser el objeto directo, pero ojo, porque es el objeto directo dentro de la construcción verboidal de infinitivo. Entonces, ojo, como miren bien cómo se arma la sintaxis de eso, ¿sí? Entonces, luego tenemos este kai, que es el nexo coordinante, el beta es un adverbio, que es una forma, hay varias posibilidades de traducción, pues ciertamente, no, digamos por cierto, en verdad, bueno, elijan una, yo elegí esta, pues, pero bueno, después si miran el diccionario y les convence mejor otra traducción, adelante. Entonces, ¿qué le está preguntando Creonte a Antígona? ¿Te atrevías, pues, a transgredir estas normas? ¿No? Estas normas es el tus de nomos, ¿no? La palabra nomos ya la conocíamos, ¿no? Entonces, ¿y te atrevías, pues, a transgredir estas normas? Tenemos entonces, etolma, ese es el núcleo verbal, y del depende un objeto directo, que no es un objeto directo cualquiera, así una palabra en acusativo solita. Es una construcción verboidal de infinitivo. Como el núcleo entonces es un infinitivo, y el infinitivo tiene raíz de verbal, puede tener los complementos propios de cualquier verbo. En este caso, un objeto directo, a su vez, ¿sí? Entonces, fíjense, hay un acusativo tus de nomus, que es objeto directo de hyperbaino. Transgredir estas normas, ¿sí? Y de paso, bueno, repasen el pronombre que aparece acá, ¿no? Este tus de nomus. Y por las dudas, fíjense que ahí hay una elisión, porque este tus de, lo que se elidió ahí, o lo que cayó es una epsilon, porque la palabra que sigue está comenzada con vocal, ¿sí? Entonces, vieron que ya apareció la crasis, apareció la féresis, ahora apareció la elisión. Fíjense cómo estamos leyendo un texto original en donde todas estas cosas que, bueno, por ahí cuando a lo largo del curso que uno hacía por ahí oraciones sueltas, aisladas, aparecían cada tanto, bueno, ahora en un texto que estamos analizando más en complejidad, un texto verdadero, yo les digo, las pocas modificaciones que hice fueron las de las contracciones, por ejemplo acá decíamos tolmao es un contracto, bueno, lo descontraje,
pero después estamos leyendo un texto original. Entonces miren cómo estas cosas van apareciendo, ¿no? La verdad del griego. Bien, vamos entonces ahora a continuar con el mismo episodio, un poco más, unos versos después, siguen hablando Creonte y Antígona, y Antígona le dice a Creonte, Ugareis chron tus homos planjus seven. Ugareis chron tus homos planjus seven. Busco verbo conjugado y no hay. Entonces, ¿se acuerdan que la regla era, o suponemos el verbo del contexto? Acá no hay contexto porque, bueno, este es el verso aislado, entonces no tenemos contexto, o el verbo ser, que es lo que vamos a tener que reponer entonces acá, ¿sí? Ponemos el verbo esti, la tercera persona. Y no tenemos verbo conjugado, pero tenemos este seven, que es un verboide, ¿sí? Es el infinitivo del verbo sebo, que quiere decir algo así como venerar, respetar. Entonces, fíjense que tenemos, ojo, entonces, tenemos infinitivo, tenemos que tuvimos que reponer el verbo esti, ser, y fíjense que al ladito tenemos ese ishrón, que es algo que ya fuimos viendo cuando hicimos la explicación sobre la sintaxis de los infinitivos, en donde un infinitivo es de género neutro, entonces cuando yo le tengo que poner un predicativo subjetivo, se lo pongo en neutro, ¿sí? Y este es el caso, entonces. Entonces, si estamos diciendo que al infinitivo le vamos a poner un predicativo subjetivo es porque el infinitivo es sujeto, ¿sí? ¿Se acuerdan de estas construcciones? Ahora a ver, si no repasen el video que la explicamos, calonesti, caconesti, o sea, más infinitivo, aischronesti, era otra de los ejemplos, es vergonzoso, con infinitivo. Entonces, esto es lo que tenemos acá. El infinitivo es el sujeto y en este caso, aischron va a ser el predicativo subjetivo y entonces está en neutro porque el infinitivo decíamos que era un sustantivo neutro. Entonces, a ver, ¿cómo armamos esto? El infinitivo en este caso no está solo, porque decíamos que el verbo sebo quiere decir venerar, respetar, honrar, y lleva también a objeto directo. Entonces, cuando el infinitivo no está solito, no le ponemos solo sujeto al infinitivo, sino que lo que hacemos es armar una construcción verboidal de infinitivo en la que el infinitivo es el núcleo. Y a su vez, entonces decíamos, buscamos para este sebo un objeto directo que lo vamos a tener ahí en este homos planjus. ¿Sí? Ahora lo terminamos de armar. Entonces, sujeto, toda la construcción verboidal del infinitivo, homos planjus seven. Lo demás es predicado, en donde ahí ya las palabras las conocen. El U es la negación y el gar, ¿no? El nexo coordinante ilativo. Entonces, a ver, seven le vamos a poner núcleo y a todo ese tus homos planjus, objeto directo, atributo núcleo. Homos planjus es algo así como que de la misma entraña, literalmente es eso. O sea, y de ahí quiere decir hermano, ¿sí? Es digamos, la derivación etimológica. Entonces, dentro del sujeto ya está todo analizado en esa construcción verboidal y en el predicado, bueno, aischron, entonces es predicativo subjetivo. ¿De qué? Bueno, de esta idea de que expresa el infinitivo, ¿sí? Y bueno, obviamente el U es circunstancial y el gar nexo coordinante. ¿Cómo lo traducimos? Antígona le dice a Creonte, no es deshonroso, no es vergonzoso, como quieran traducir a aischron, no es vergonzoso venerar, respetar a los hermanos. Por supuesto está defendiendo su acción de haber enterrado al suyo, ¿no? A Polinices. Entonces es eso, no es deshonroso, no es vergonzoso respetar a los hermanos, ¿sí? Defendiendo su postura. Parte en la que Ismene, ¿no? Está discutiendo con Antígona y como un momento en el que pareciera como, o sea, arrepentirse, ponerse más del lado de Antígona y bueno, le ofrece algo así como compartir la culpa con ella, ¿no? Entonces vamos a leer esta frase que le dice Ismene a Antígona, alen kakois toisoisin ukais hunome. Verso 540. A ver, el verbo es hunomai, que es un
verbo ven que está en la primera persona del singular, ahí uno ahí quiere decir algo así como avergonzarse. Entonces, bueno, primera persona, sujeto tácito, yo, en griego es ego. Y bueno, no es un verbo que requiera objeto directo, de hecho acá no lo tienen. En todo caso, a ver, ¿qué observamos acá? Bueno, es todo predicado y lo que tenemos es uk, al ladito es la negación, ¿no? No. Fíjense de nuevo, aparece la capa en uk porque lo que sigue es una vocal, a, entonces por eso no aparece capa. Alá, al principio, es el nexo coordinante, es un pero, nexo coordinante adversativo, es un pero. Y lo que tenemos es, después, es un circunstancial que ustedes conocen, que es el u, en más dativo. En va a ser el nexo subordinante y todo lo demás término. Ya nos habían aparecido a ver, cacois son, es un adjetivo, cacos, caque, cacón, que aparece de nuevo en esta idea sustantivada que venimos viendo de neutros, adjetivos neutros que se aparecen sustantivados. Los males, o sea, porque cacos era mal, ¿no? Algo malo, algo feo, ¿no? Entonces es como adjetivo, ¿no? Malo, feo. Sustantivado es las cosas malas, ¿no? En neutro plural, y de ahí los males. Y fíjense de nuevo lo que pasa acá respecto del orden de palabras. Tenemos el tois, el artículo ahí, y el soisin, que es sois, que es ese adjetivo que ya nos fue apareciendo como el posesivo, sos, que declina como un adjetivo de primera clase, no tú, yo. Pero en vez de aparecer sois, como todos conocen de la terminación para una segunda declinación dativo plural, como cacois o como tois, aparece soy sin, que es esta forma poética que decíamos del dativo. Entonces, cacois, tois, soy sin es toda una estructura que es tus propios males. De nuevo, ¿se acuerdan que el posesivo es enfático? Tus males. Entonces, todo es un pu, decíamos, en nexo subordinante y todo lo demás término. Y bueno, les recalco ahí en rosa lo del hoy sí, hoy sí u hoy sin, con nu o sin nu es lo mismo, como el dativo plural. Y entonces, la traducción de esto es: pero en tus males no me avergüenzo. Si acá no sé, por ahí el enfático no sé si hace tanta falta. En tus males no me avergüenzo, le dice Ismene. Ya les digo, la idea es un poco esta, ¿no? Que está tratando como de compartir esa culpa con Antígona.